Hello. Mm, Buenos días. Bueno, te cuento que el plan de ahora, que ya tenemos portafolio, es buscar gigs o proyectos de trabajo. Así que eso es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, como ustedes saben, yo trabajo en modalidad freelance, así que básicamente también me tengo que encargar de conseguir esos gigs y esos proyectos en los que quisiera trabajar. Básicamente soy mi propia agencia, así que me tengo que encargar de absolutamente todas las gestiones de mis proyectos. Pero primero y principal vamos a buscar algo que tengo aproximadamente 2 semanas esperando. Es algo que compré para el estudio, así que bueno, ya les voy a mostrar qué es. Yo nunca había comprado nada en IKEA y creo que lo que más me gustó de desarmar todo y ver el manual es que, aparte de que el manual es bastante claro, realmente quería hacer énfasis en un personaje que tiene IKEA. Básicamente es el hombre de IKEA y me pareció demasiado lindo. Me recuerda muchísimo a Big Nose de La Pantera Rosa. Estoy casi segura de que está muy inspirado en él. Intenté buscar información con respecto a el diseño de este personaje, pero hay muy poca información. Pero bueno, detallitos que me parecieron bien cool de mi experiencia armando el mueble de IKEA. ¿Quién construyó este fondo tan lindo? Bueno, ayer pasé prácticamente toda la tarde hasta la noche terminando de armar el mueble y ahora por fin tengo acceso a todas mis herramientas. Antes tenía que ir al otro estudio, buscar en el closet todo lo que necesitaba traerlo y siempre era como un proceso muy desastroso e incómodo. Al principio estaba en conflicto mental porque no sabía si de verdad este color iba a quedar bien aquí en el estudio. No me molesta en lo absoluto que sea el mismo color del piso, más bien siento que ilumina muchísimo más el estudio. No sé qué piensan ustedes, yo siento que se ve más iluminado, pero bueno, en fin, vamos a buscar ofertas de proyectos y por fin les voy a mostrar un poco de cómo es el proceso. Una de las preguntas que más se repite con frecuencia está relacionada a sobre cómo conseguir clientes en el mundo de la ilustración. Y yo prácticamente tengo 2 o 3 maneras de hacerlo. La primera siendo básicamente con networking o contactos. La segunda sería promocionarme a través de redes sociales. Y la tercera, y diría que es la que más frecuento, es a través de plataformas para freelancear. La plataforma que yo más utilizo es Upwork. Si bien esto no es un video para enseñarte cómo utilizar Upwork, de todas maneras quisiera hablar un poco sobre algunos puntos a tomar en consideración al momento de empezar a trabajar con esta plataforma. La forma en la que puedes conseguir proyectos a través de Upwork es con una especie de moneda virtual llamada conexión o conexiones, que se utilizan para postularse a trabajos y te ayudan a conectar con clientes potenciales. La plataforma te regala todos los meses 10 de estos tokens. Sin embargo, también es posible comprarlos por 15 centavos de dólar, si no me equivoco. Y esta es la razón por la cual me parece muy importante ser estratégicos al momento de utilizar esta web. Tomando en cuenta lo valiosas que son las conexiones, es importante asegurarse de gastarlas de manera inteligente. Cada proyecto que te presentes te va a costar conexiones, pueden ir de 6, pueden ser menos. Hay proyectos que cuestan más de 10 conexiones. Entonces hay que analizar muy bien cada propuesta y aprender a ser selectivos. No es que vas a ir por ahí postulándote a cada trabajo que encuentres. Por eso es tan importante leer la descripción del proyecto con muchísima atención. Si no es detallada, simplemente descártala. No tiene sentido que te postules a un proyecto que simplemente dice: hola, quiero una ilustración, y no sabes de qué ni para qué. Por otro lado, si consideras que tu perfil es un buen match, entonces postula con una buena carta de presentación. Y esto es algo muy tedioso de hacer, en verdad.
verdad odio hacerlo, pero es obligatorio. Entonces mi recomendación es tener algunas plantillas que puedas personalizar según cada proyecto al que te postules, tomando en cuenta que al momento de escribirlas obviamente debe ser breve y nada de yapping, por favor. Súper importante tomar en consideración detalles relevantes de la descripción del cliente para que no se sienta genérico y como que en verdad no te interesa tanto el proyecto y solo andas copiando y pegando el mismo texto en cada propuesta que te consigas. Yo creo que una buena carta de presentación se apoya en proyectos previos que hayas hecho que sean similares o iguales a lo que busca esta persona, así que aprovecha de utilizar eso a tu favor. Y como último consejo, nunca apliques a propuestas que no tengan el pago verificado, ya que la plataforma no te asegura que vayas a recibir ese dinero. Entonces, ojito con eso. Me parece importante aclarar que obviamente este video es para que vean un poco cómo es mi proceso para conseguir proyectos de ilustración y que de repente les sirva como una idea de cómo pueden hacerlo mejor. Pero eso no significa que esta sea la manera del éxito para conseguir trabajos como ilustradores. Así que bueno, seguimos. Aquí acabo de encontrar esta propuesta que creo que se adapta bastante bien a el trabajo con el que yo estoy familiarizada dentro de la ilustración. Necesitan un diseño de un personaje para ser impresos en diferentes tipos de mercancía y todo lo que abarca básicamente la identidad de esta marca. Así que voy a postular. Me parece que mi perfil encaja bastante bien con lo que está buscando esta persona. Lo importante aquí es que acepten la propuesta. Así que vamos a ver cómo nos va con este proyecto. Bueno, ya es el día siguiente y ayer estuve enviando unas 2 o 3 propuestas más a otras ofertas buenas que me salieron y sorprendentemente recibí respuesta relativamente rápido de la primera propuesta que envié con ustedes. Me parece importante mencionar que el hecho de que te acepten una propuesta no significa que ya esa persona es tu cliente, no significa que ya vas a trabajar en ese proyecto y que ya es tuyo. Suelen ser bastante decisivos los clientes, pero por ejemplo en esta ocasión la cliente me tiene entre sus opciones, es decir, no soy la única ilustradora que está considerando para este proyecto, así que lo más probable es que todavía no tenga una respuesta definitiva de parte de ella. Lo más seguro es que para mañana. De momento lo que vamos a hacer es trabajar en un test, una pequeña prueba de hacer ese personaje que es una manzana. Ahora toca trabajar, vamos a ver qué pasa después. Ayer en la mañana envié la propuesta para la prueba que les comenté. Y bueno, lamentablemente la propuesta fue rechazada, no quedé seleccionada para este proyecto. Cosas que pasan, qué cosas. Pero en verdad me gusta mucho lo que hice y creo que es un personaje que tiene potencial para algo más y no para quedarse ahí entre mis borradores y propuestas rechazadas. Estoy pensando obviamente en cambiar todo el concepto, nada que ver con lo que quería esta persona, reutilizarlo para hacer un passion project. No sé por qué tengo bastante tiempo queriendo hacer algo parecido a como un pack de emotes, tipo de estos que usan en Twitch y así. Van a ser obviamente inanimados, no me voy a meter con eso todavía. Entonces voy a agarrar el personaje, voy a pasarlo a limpio, voy a definir su paleta de colores y luego lo voy a poner en distintas situaciones con obviamente distintas emociones. En parte también un poco inspirado en estas hojitas de stickers que hice hace tiempo para la tiendita, que son los Zapollis, y casualmente en este trío de hojitas hay una manzana. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para expandir el universo de los Zapollis? Why not? Ahora la manzana es un personaje más, así que vamos a eso.
Después de 2 días logré terminar este pequeño proyecto. Al principio mi idea era hacer apenas 4 emociones, pero me emocioné, valga la redundancia, y terminé haciendo muchísimas más. No sé si me estoy perdiendo alguna emoción básica que me haya hecho falta aquí, pero así quedó. Fue bastante divertido hacerlo. Quiero seguir haciendo proyectos como este. Me inspiré muchísimo en las emociones de los personajes de Animal Crossing. Eso me ayudó bastante a generar ideas. Yo definitivamente creo que voy a convertir esto en una hoja de stickers o de repente en un pack de stickers individuales. Todavía no estoy segura, pero me gusta mucho la idea de que esto esté en la tiendita. Que bueno, vamos a ver ya más adelante cómo tomo esa decisión. Le puse Ringo. Al principio no le iba a poner nombre, simplemente iba a ser Apple. ¿A ustedes qué les parece? Cuéntenme qué opinan sobre este proyecto. Si quieren verlo, recuerden que pueden ingresar directamente a mi web. Lo acabo de subir como una imagen normal. No hice ningún desarrollo del proyecto, pero de momento va a estar así mi portafolio y cuando tenga más tiempo lo actualizo. Y bueno, cuéntenme si les gustaría ver más videos en donde hago este tipo de proyectos y si les gustaría de repente unirse a alguno conmigo.